llega un punto donde defiendo más mi doctrina, mi enseñanza, que mi deseo y mi voluntad de conocer a Dios de una forma más profunda. No cuestionar para desacreditar, sino para entender. Hay alguien que dice, es que yo le pedí con mucha fe a Dios que sanara a mi papá y nunca lo sanó. Así que Dios no existe. Así que Dios no existe. Familia, ¿cómo están? Buen día. Una vez más, regresamos con la tercera temporada y me acompaña mi amigo Ernie Aguirre. Por si tenían duda, sí regresamos. Sí, regresamos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Oye, tú? después de unas largas vacaciones. Sí, hombre. No sé si merecidas, pero sí necesarias. Eso sí. Estamos de regreso a grabar esta tercera temporada de Encontrados Podcast. Que además va a estar buenísima. Sí, ¿verdad? Sí. Como que ya estamos agarrando calorcito, ¿no? Eso sí. Amigo, hoy vamos a empezar a meternos en problemas y a empezar a ver temas que nos han conflictuado en nuestra dinámica personal. Eso va a estar súper interesante. Hoy vamos a empezar a hablar sobre los desafíos de la fe, desafiando nuestra fe, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos a darle, pues. A ver, amigo. Desde mi ángulo, desde mi lado de esta experiencia, pues hemos pasado por muchas iglesias, por muchas denominaciones. Como tú sabes, nosotros, o yo crecí en una casa, una familia protestante, ¿no? Mis abuelos iban a una iglesia de corte pentecostal, es la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. AR. Así se llamaba, sí. Con nombre y apellido, ¿no? Sí. Así se llamaba la iglesia donde mis abuelos conocieron de Dios, se reconciliaron, entregaron sus vidas y bueno, ahí crecimos, ¿no? Y como tú sabes, es una denominación pues tradicional, pentecostés, muy enfocada en la generación de la comunidad, ¿no? Al grado tal que cuando éramos niños, yo recuerdo mucho que mis domingos eran total y absolutamente dedicados a la iglesia, ¿no? Sí. Ahí íbamos desde temprano en la mañana y todo el día estábamos ahí en la iglesia. Y fue pasando el tiempo, ¿no? Y pasamos de una iglesia, organizada, voy a decirlo de esa manera, formaba parte de una red de iglesias y luego se independizó y luego pues ya crece uno y por temas de viajes y esas cosas pues empieza uno a asistir a otras iglesias en otras partes. Lo que quiero decirte con esto es que a lo largo de la vida, ¿no? de este ejercicio de conocer muchas denominaciones, muchas iglesias distintas, muchos pastores distintos, muchas enseñanzas distintas, llegas a un punto donde empiezas a ver o a conflictuar, ¿no? Lo que estás aprendiendo nuevo, voy a decirlo así, en relación a lo que tenías tú como cimientos, ¿no? Y entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cómo haces para sostener tu fe, voy a decirlo así, cuando se ve desafiada por las nuevas cosas que vas aprendiendo o nuevas cosas que vas descubriendo o descubres a lo mejor algunas bases que tenías ahí no tan firmes? Sí, claro. Fíjate que está muy interesante esta pregunta porque obviamente lo que tú nos planteas sobre la mesa es alguien que crece en un ambiente cristiano, pero vas descubriendo nuevas cosas, incluyendo quizá en la escuela, con las amistades, etcétera, etcétera. Pero justamente lo mismo pasa con personas que incluso se adentran en el estudio mismo de la fe. Y creo que este episodio va a ser muy interesante porque así como tú puedes como darnos tu perspectiva acerca de este descubrimiento y sostener la fe, creo que para mí también fue difícil sostener hasta cierto punto mi fe cuando vas profundizando en el estudio de las Escrituras. Por ejemplo, el hecho de ver como la teología sistemática, ¿no? Por ejemplo. Y tú tienes una idea, yo también crecí en una iglesia de corte pentecostal y de repente ver posturas que son, en el caso del cesacionismo, ¿no? Donde es totalmente lo opuesto al pentecostalismo, ¿no? Donde los dones espirituales ya no existen o cesaron.
Entonces, hay fundamentos y todo, y sostener esa fe que además como le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Que la fe que habitó en su abuela y en su madre y que ahora estaba en Timoteo, pues era una fe sincera, es decir, uno se acerca a Dios sinceramente y tiene este conocimiento, esta formación, pero el ir adentrándote aún en la misma Biblia, en cuestiones de la fe, también es un desafío, ¿eh? También es un desafío a la fe. Y creo yo que la respuesta rápida, después de todo este speech, creo que la respuesta está en la Escritura cuando dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿no? O sea, la verdad es que creo que el hecho de distraernos, mira, voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poco contradictorio con mi perfil, pero incluso la teología te distrae del verdadero objetivo de la misma teología. Es decir, a veces ponemos nuestros ojos más en las doctrinas, en las posturas, que en el autor y consumador de la fe. Fíjate, a mí me parece interesante lo siguiente. La realidad de las cosas es que cuando tú vas a una iglesia, ¿no? Para empezar, en mi caso, que yo crecí, o sea, nací y crecí en una iglesia, o sea, tú jamás cuestionas cuál es y literalmente digo eso, o sea, cuestionas cuál es la base doctrinal o base teológica de la persona que está al frente de la iglesia, vamos a decirlo así, del predicador, del pastor. Y creo que es algo, una vez me lo dijo un amigo, me dijo, ¿sabes qué? Dice, tú escuchas a una persona hablar, pero nunca te dicen cuál es su base teológica o doctrinal, ¿no? Es decir, él en qué cree en términos de teología, ¿no? Sí. ¿Qué teología tiene, vamos a decirlo así? Y creo que como oyente uno se va más por por el estilo a veces del predicador o por la elocuencia o no sé, ya ahora de moda están hasta los microsermones, ¿no? Que están muy, muy buscados. Pero eso en lo que tiene que ver con los estilos. Pero hay algo que va más allá, ¿no? Y eso que va más allá tiene que ver con las explicaciones, voy a decirlo así, con las enseñanzas como tal, con la doctrina. Yo te he compartido esto en otras ocasiones. Tengo un buen amigo, pastor, que en alguna ocasión de mi vida, ¿no? Donde estaba, ya sabes, todos pasamos por esta búsqueda donde cuestionas lo que crees, cuestionas tus bases doctrinales o los cimientos sobre los que has construido tu vida, ¿no? Por lo que sea. Y entonces, pues se pone difícil en ese momento. Y yo recuerdo este amigo que me dijo en una ocasión, me dijo, si tu doctrina no te sirve, cuestiónala. Sí. Se me hizo muy interesante porque en aquel tiempo yo no distinguía, ¿no?, entre doctrina y Dios. Ajá. Para mí la doctrina, la enseñanza es Dios, ¿no? Y eso en aquel punto de mi vida. Pero después de pasar el trago amargo, ¿no?, y de cuestionar en mi corazón a mi amigo, ¿no?, por sus palabras, se me hizo muy interesante, y muy valiente su comentario, ¿no? Porque uno muchas veces confunde o justifica, ¿no?, el deseo de permanecer en la situación en la que uno está con el deseo de no confrontar o de no indagar, conocer más a profundidad a Dios. Sí. Es decir, llega un punto donde defiendo más mi doctrina, mi enseñanza, que mi deseo y mi voluntad de conocer a Dios de una forma más profunda. Sí. Entonces, me pasa a mí como oveja, yo quiero decirlo, que nos pasa a muchas personas, ¿no? Sí. Escuchamos algo en una iglesia, escuchamos algo de un predicador y lo tomamos como una verdad absoluta, y por la pereza de no ir a buscar o no ser una persona autodidacta, pues entonces lo tomamos como una verdad absoluta. Después escuchas algo distinto. Ajá. Y entonces tienes este conflicto entre lo que crees y lo que percibes como realidad. Sí, claro. Y creo que tiene que ver mucho también, o sea, la manera en que somos formados cuando tenemos una especie de ícono al cual no le cuestionamos lo que diga, porque asumimos que como habla en parte de Dios, es casi Dios hablando. Cuando algo nos suena lógico, o sea, es fácil
cambiar de manera de pensar, de perspectiva. Pero cuando cuestionamos aún lo que se nos enseña, lejos de lo que se cree, porque a veces se ve como un pecado, ¿no? El cuestionar lo que un pastor dice o algo así. Pero lejos de ser algo pecaminoso, creo que es algo muy sano. O sea, cuestionarlo, porque en el momento que llegue algo nuevo y te suene, aunque sea contrario a Dios o puede ser una doctrina cristiana, pero de una postura diferente a la que tú tienes, o sea, lo vas a cuestionar, pero de una manera filosófica, por si lo podemos decir así. Es decir, no cuestionar para desacreditar, sino para entender. A mí me costó mucho trabajo cuestionar todo lo que yo sabía, porque aparte, como dices tú, al no ser autodidactas, hay cosas que escuchamos y vamos repitiendo. Yo me recuerdo claramente durante muchos años, yo estaba seguro, completamente seguro, que la Biblia decía que la salvación hermosea el rostro. Y eso no lo dice la Biblia, dice el corazón alegre hermosea el rostro. O por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, es que ni la hoja de un árbol se cae si Eso no te es iba a decir. la voluntad de Dios, ¿no? No está en la Biblia, está en el Quijote de la Mancha. Entonces, cuando no somos autodidactas o no ponemos atención, es muy probable que sigamos repitiendo eso y al momento que nos lo cuestionamos o nos confrontan con eso, pues sí hay esta especie de shock que nos hace inclinarnos por otras cosas que nos suenan más lógicas. Fíjate, normalmente cuando usamos la palabra fe para referirnos a algo, lo que sea, la palabra como tal tiene una connotación, ¿no? Y está asociada a un pensamiento religioso. Sí. O sea, fe y religión son cosas que van de la mano. Ajá. La realidad de las cosas es que la palabra fe, como cualquier otra, es una palabra, ¿no? Que Sí. puede ser usado en distintos escenarios o en distintos contextos. Y yo lo que veo en el tiempo en el que estamos viviendo es que hoy la palabra fe se asocia a la palabra ignorancia. De hecho, hemos platicado tú y yo sobre este concepto del Dios de las brechas, ¿no? Ajá, El Dios de los espacios vacíos. Y Sí. cómo eso se ha convertido en un recurso o en un argumento para derrumbar la fe de las personas. Por ejemplo, durante mucho tiempo, ¿no? En los tiempos del oscurantismo y en otras épocas de la historia de la humanidad, se ha dado esta práctica de atribuirle a Dios los fenómenos naturales, ¿no? Okay. Sí. Y entonces, hace muy poco hubo un eclipse, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y durante muchos milenios en el pasado, tal vez, bueno, lo especulamos, dicho sea de paso, tenemos Ajá. fe en esa idea, que ese tipo de fenómenos se le atribuían a Dios o a los dioses, ¿no? Ujú. Sí. Y entonces, conforme va pasando el tiempo, se desarrolla la tecnología y se va dando o encontrando una explicación a los aspectos de carácter fenomenales, ¿no? Las personas empiezan a desestimar, ¿no? La deidad, a Dios, por haberle encontrado una explicación lógica Ajá. a algo sobrenatural, a un efecto de la naturaleza. Sí. ¿Ok? Eso es el concepto del Dios de las brechas. Es decir, como no lo puedo explicar, se lo atribuyo a Dios. Ajá. Encuentro la explicación y entonces Dios va haciéndose cada vez más pequeño a llegar al punto inclusive de desaparecer. ¿Qué piensas de eso? Es muy interesante porque yo lo veo desde el lado pastoral, ¿no? O sea, básicamente para mí es la falta de un discipulado personal. Es decir, cuando tú acompañas a una persona en su carrera de la fe y comienzas de una manera sana, ayudarla a pensar, a que por su propia voluntad busque la Biblia, a buscar la guianza del Espíritu Santo y no que el pastor le diga todo lo que tiene que hacer, creo que es más fácil evitar ese tipo de brecha. Porque cuando tú le dices a las personas qué hacer y qué creer, es muy, muy sencillo que terminen desilusionados, porque como dices tú, cuando le encuentran una explicación, entonces
Dios ya no cabe ahí en esa explicación. Entonces, lo dijiste muy bien, se va haciendo pequeño hasta el punto de desaparecer. Entonces, creo que ahí la responsabilidad que tenemos como creyentes es mirar la vida, voy a usar esta palabra, tener una cosmovisión, en el caso de nosotros cristiana, donde Dios está presente aunque haya explicaciones lógicas. Por ejemplo, yo sé que un día es de 24 horas porque es lo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje y tarda 365 días en darle la vuelta al Sol, lo que genera las temporadas, etcétera, etcétera. Sí, pero pensar en el orden y la mente detrás de eso, ahí está Dios. Pero para la época que tú estás hablando, que pusiste el ejemplo, es, claro, entonces no es Dios el que le gira la cuerda al trompo, ¿no? O sea, para que gire la tierra. Le está dando O no es vueltas. Dios, o no está todo girando alrededor de nuestro mundo, ¿no? Que era lo que se pensaba. Entonces, obviamente vamos descartando la idea de Dios. O, por ejemplo, con el tema de... Este tema es muy polémico, con Adán y Eva. O sea, porque cuando te hacen las preguntas, ¿no? ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? Y cosas así, que no vamos a entrar en este tema, pero es como que le buscas otra explicación que tiene más lógica y lo llenas. Y es muy peligroso porque en lugar de también cuestionar lo otro, lo aceptamos porque suena más lógico. Entonces, nosotros mismos vamos propiciando que esas brechas se vayan llenando con otra información y vamos nosotros mismos relegando a Dios de esa parte. Yo pienso que también tiene que ver con o sea, con otra faceta de la ignorancia, pienso yo, Ajá. que es que le atribuimos a Dios de manera exclusiva, ¿no? La forma en la que la naturaleza opera, voy a decirlo así. Uh-huh. Creo que lo dijiste tú de una manera interesante, ¿no? O sea, cómo el diseño detrás de la ejecución, o sea, el diseño detrás de la materialización. A mí me gusta mucho cómo lo dice el apóstol Pablo y se me hace interesante que se lo dice a los romanos, Ajá. cuando les habla que nadie puede decir que no conoce a Dios, porque Dios es claramente visible por medio de las cosas creadas. Es decir, tú no conoces nadie conoció, bueno, en nuestra época no conocimos a Van Gogh, por ejemplo. Sí. Pero hoy podemos disfrutar de su obra y tener una apreciación del pintor por la forma en la que estamos viendo lo que pinta, ¿no? Hace días tuvimos una conversación muy interesante respecto a este cuate, ¿no? Y nos decía mi primo que la forma en la que Van Gogh veía a los campesinos en la época en la que los pintaba difería mucho de la forma en la que todos los demás artistas lo veían, porque los artistas que dibujaban personas las dibujaban de una manera romántica, siempre felices o alegres, ¿no? Sí. Romantizando la escena que estaban viendo. Cuando Van Gogh veía al campesino, veía a las personas, lo veía por medio de los ojos de un hombre deprimido y atribulado. Entonces, quien estaba viendo estaba atribulado y deprimido, ¿no? Entonces, lo mismo les pasa a veces como creyentes, ¿no? Que estamos soportando nuestra fe, ¿no? Estamos sosteniendo nuestra fe con alfileritos. ¿Me explico? Sí. O sea, yo quiero seguir creyendo, pero en mi corazón y desde mi interior encuentro tantas pues tantas cosas que me parecen ilógicas o irracionales. Y por otra parte, tengo un montón de explicaciones de cómo la naturaleza funciona. Y entonces, en la balanza de mi corazón, hay más elementos que sustentan digamos, mi idea de no creer o de no, que dificultan conservar mi fe, ¿no? En relación a las cosas que me ayudan a soportarla. Pero pienso que tiene que ver con eso, con los ojos a través de los cuales estamos viendo, ¿no? Sí. Una persona una vez me dijo, para aquella persona que ha decidido no creer, cualquier evidencia que tú le demuestres le va a ser insuficiente. Sí. Lo mismo también funciona al revés. Sí, exactamente. Justo te iba a decir eso. Y para el que cree, cualquier cosa es una evidencia, ¿no? Así es.
Y es muy interesante cómo lo dices porque sí, efectivamente es el tema de cómo vemos las cosas, pero creo yo que haría una suma, fíjate. Es la perspectiva que tengo, ¿no? Y cómo va cambiando con la información que voy recibiendo, más mi experiencia en la vida con respecto a la información que tengo. Porque, por ejemplo, si yo estoy toda la vida orando para que Dios mejore mi situación económica, por decir, y mi situación económica no mejora, o quizá a lo mejor voy a sonar un poco más crudo, pero la típica escena donde hay alguien que dice, es que yo le pedí con mucha fe a Dios que sanara a mi papá y nunca lo sanó. Así que Dios no existe. Así que Dios no existe. Entonces es un trauma más la brecha. Obviamente es como la fórmula perfecta para que la fe mengüe en la vida de las personas. Es donde yo creo que es muy necesario, insisto, el poder enseñar la fe desde la filosofía, desde la racionalidad. Yo sé que la fe a veces es irracional, yo lo entiendo, pero el animar a las personas a pensar más en su fe es muy importante. Por ejemplo, aunque yo no reciba algo, no quiere decir que mi fe pueda menguar, ¿no? O sea, yo sé en quién he confiado. Y un ejemplo muy claro de eso en la Biblia son los 3 jóvenes hebreos que fueron llevados al horno de fuego, ¿no? Por no adorar la estatua de Nabucodonosor. Ellos dijeron, mira, mi querido Nabu, ¿verdad? Dios puede salvarnos, pero igual si no nos salva, de todos modos nos vamos a arrodillar, ¿no? O sea, Dios puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero si no lo hace, igual sigue siendo Dios. O sea, mi fe sigue firme. Y yo creo que la fe siempre va a ser probada. La Biblia dice que nuestra fe va a ser probada. Y la manera que ejemplifica las pruebas el apóstol Pablo por lo menos es con el fuego, ¿no? Un fuego que purifica. Esta idea del heno y la hojarasca en contra de los metales preciosos, que lo que hace el fuego es purificar el metal. Entonces, creo que ahí tenemos un punto muy interesante acerca de cuando hay un trauma y estas brechas, pero nuestra fe está sólida. Los traumas no necesariamente nos van a hacer cuestionar la fe, sino también nos van a llevar a cuestionarnos a nosotros mismos. Eso es muy interesante. Si mis conceptos están correctos. Yo pienso que esa es clave, fíjate. O sea, si mis conceptos están correctos, porque tengo un amigo que dice, señor Darrell Scott, ya está, es un amigo de esos que tengo, ya ves, de mi club de la tercera edad, ¿no? Puros amigos. Del INSEN. Del INSEN, ya todos reciben pensión del bienestar. Sí. Y este cuate decía una cosa que se me pareció fabulosa. Me dice, mira, la fe, dice, no es un salto en la oscuridad, es un salto en la luz. Es decir, tú lo dijiste ahorita de esta manera, o sea, ¿en qué conceptos baso mi fe? O sea, yo creo, ¿por qué? O sea, ¿a causa de qué creo? Creo que de manera general, cuando nosotros tenemos la fe sostenida con alfileres, tiene que ver con el concepto de fe que tenemos. Es decir, yo tengo que creer, aunque no entienda, aunque no sepa, y es como más dogmático, ¿no? O sea, cree porque así es. Y yo pienso que ese es el tipo de fe que se lastima cuando se encuentra una explicación alternativa a lo que tú le has puesto en tu corazón como explicación, ¿no? Sí. La otra fe, esa es la que no se puede, esa es la que se va purificando, es decir, la que tú pones tu fe o tus creencias sobre algunos elementos, algunas bases, y que con el tiempo ese fuego va ajustando, ¿no? Ese concepto de purificar tiene que ver con quitar de ahí lo que no es real, ¿no? O sea, aquello que es volátil. Y regresando al ejemplo de mi amigo, ¿no? Cuando dice que la fe no es un salto en la oscuridad, sino en la luz, tiene que ver con estos conceptos, estos elementos que me hacen creer. O sea, ¿por qué creo? Bueno, yo creo por esto y por esto. Te voy a poner el ejemplo. Está un rabino, un sacerdote católico y un pastor cristiano. A ver, bueno, aquí le echamos carrilla en este momento. Al pastor, ya. Échamela. Perfecto. Y entonces están los tres en una canoa, ¿no? Y de repente están pescando. Y de repente dice el rabino, oye, pues quiero ir a hacer pipí, ¿no? Y entonces se levanta el rabino en la canoa y se baja de la canoa y empieza a caminar sobre el agua.
y llega hasta la orilla, hace lo suyo y se regresa caminando sobre el agua. Ajá. Y entonces se le quedan viendo el pastor y el sacerdote, ¿no? Ajá. Y entonces dice el sacerdote, pues yo también quiero ir. Entonces se baja de la canoa y empieza a caminar sobre el agua. Y llega hasta la orilla, hace lo suyo y se regresa. Ajá. Y ya nomás queda el pastor, ¿no? Y el pastor pues dice, ni modo de quedarme atrás, ¿no? Se baja y cae, se sumerge en el agua, ¿no? Ajá. Entonces se voltean a ver el rabino y el sacerdote y dicen, oye, ¿le decimos dónde están las piedras? Para que sepa dónde pisa. Me encantó esa explicación porque justamente, o sea, la fe tiene que ver con saber en dónde estás parado. Sí. Y yo creo que siempre todos comenzamos con una fe que está basada en el deseo de conocer. O sea, yo creo porque quiero creer. Esta escena donde está la persona con Jesús y le dice, creo, pero aumenta mi fe. O sea, quiero creer. Sí. Y con el paso del tiempo tú vas refinando ese deseo. Sí. La otra fe, que es la dogmática, la de creer a fuerzas, esa fácilmente se destruye. Fíjate que yo últimamente aludo mucho a una fe que cuestiona. A veces vemos como solamente un lado de las historias, pero a veces me gusta mucho a veces como como la forma en que cuentan las historias los rabinos, que ven como los diferentes ángulos Buenísimos. y aspectos de las historias, utilizando un poco ese ejercicio. Lo hago con la historia de Tomás, ¿no? Donde todos sabemos que Tomás es el malo porque él dijo hasta no ver, no creer, ¿no? Hasta está el dicho, ¿no? Yo como Santo Tomás, ¿no? Sin embargo, una fe que cuestiona es una fe que puede tocar las heridas de Jesús. Es decir, Wow. él dijo, yo si no veo no creo. Pero en la historia que por lo menos los evangelios nos cuentan, fue el único que tocó las heridas de Jesús. Entonces, su manera de cuestionar lo llevó a palpar, a tocar aquello que había cuestionado. A experimentarlo. A experimentarlo, exactamente. Totalmente. Entonces Sí. creo que eso es muy sano, muy saludable, una fe que cuestiona. Entonces, yo creo que como conclusión pudiéramos animar a las personas a no tener miedo de exponer su fe, inclusive de exponerse a su fe. Sí, Me explico, a cuestionarla y a buscar con el corazón correcto ajá, pues el consolidar o fortalecer sí. aquello sobre lo que ha puesto su confianza. ¿no? Y decirles que funciona también a la inversa. O sea, en el sentido de que yo soy pastor y yo puedo dar un estudio acerca de cómo funcionan las cosas, pero de repente llega Dios y cambia absolutamente todo, ¿no? Le pasó a algunos fariseos que fueron seguidores de Jesús, porque sí hay fariseos, aunque siempre hablamos más de los fariseos, ¿va? Pero hay fariseos como Nicodemo, ¿verdad? Que José de Arimatea. que eran personas que seguían a Jesús y que obviamente ellos tenían en su mente cómo tenían que ser las cosas, pero de repente llega Jesús y hace las cosas de manera distinta. Sin embargo, a pesar de que no se puede explicar, termina fortaleciendo la fe. Entonces funciona también al revés. Podemos ser muy dogmáticos, pero también eso se puede cuestionar. Y experimentar la fe es muy necesario para no encerrar a Dios en un cubo que llamamos religión a veces y que nos va a dar para otros episodios. Algo que queremos hacer en esta tercera temporada es que queremos contactar con cada uno de ustedes que nos están siguiendo y están siendo parte de esta comunidad de Encontrados. Así que les invitamos a que nos manden sus comentarios y sus preguntas y vamos a estar leyendo en nuestros episodios las mejores preguntas. Y también si tienes alguna anécdota, algo de lo que estamos hablando y te ha ayudado, háznoslo saber, estaría increíble compartirlo. Así que no pierdas esta oportunidad y mándanos tu pregunta. Pues, amigo, si esto hay alguien a quien le sirva o le guste, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues muy fácil, tiene que buscarnos en las redes sociales como Encontrados Podcast, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music
Y también en YouTube estamos, tanto el video en podcast y también en YouTube Music nos pueden encontrar. Estamos en todas partes. En todas partes. No se van a poder librar de nosotros. Estamos invadiendo las redes. Bien, pues familia, espero que les haya gustado. Hasta luego.